donde usted ponga su fe o su confianza, un día se va a terminar. Un día se va a terminar. Y usted lo único que va a hacer es sentirse defraudado, porque todo lo que forme parte de prioridad en su vida, en su diario vivir, es lo que va a tomar el control de su corazón, hermano. Es lo que va a guiar su vida. Y cuando llegue el día de que todas esas cosas se van a terminar o se terminen, ¿cómo cree que vamos a quedar? ¿Cómo cree que vamos a quedar? Cuando se terminen las personas en las que a veces el hombre pone confianza y piensa que su seguridad está en el hombre pone su confianza y cree que está en los recursos que tiene. El hombre pone su confianza en las cosas terrenales. Pero cuando un día se queda sin ninguna de ellas, entonces se va a sentir triste, defraudado, desconcertado, que no va a saber dónde ir, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia y hablamos de que el justo vivirá por fe, no es una sola porción de la Biblia que habla de que el justo vivirá por fe. Nos habla la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, no vaya. Dice, también nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 11, y también en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Pero ¿qué es lo que significa el justo por fe vivirá? Vivir por la fe es tener confianza constantemente en Dios. Nuestra confianza tiene que ser constante en el Señor, hermano, porque realmente no podemos confiar en ninguna otra cosa. Cuando el hombre pone la confianza en el Señor, resulta que a veces las personas en las que más confía lo defraudan totalmente. Y cuando es defraudado por una persona, viene el corazón y dice, no vuelvo a confiar en nadie más. No vuelvo a confiar en nadie más. Y sin embargo, pagan las consecuencias otras personas que están alrededor suyo, que no han tenido nada que ver. Pero el problema no es de las personas que están alrededor nuestro, que de pronto nos pueden llegar a fallar. El problema es cuando nosotros confiamos en la persona de esa manera, sabiendo que nosotros somos seres humanos y que en cualquier momento podemos fallar. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que tener puesta nuestra fe solo en Dios, que nuestra mirada tiene que estar solo en el autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir con fe, vivir por fe en esta vida es que en cualquier ámbito de que nosotros estemos viviendo, en cualquier situación en la que estemos viviendo, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, tenemos que saber que es Dios, hermano. Es Dios. No hay nadie más. No podemos ir nosotros fuera de esa fe que tenemos que tener solo en Dios. Y esa manera de vivir confiando en Dios, eso que el justo vivirá por fe, es la opción que nos da las Escrituras. La palabra de Dios nos da la mejor de las opciones, que nosotros tenemos que vivir constantemente, hermano, viviendo, dependiendo solamente del Señor, sin importar cuál sea la situación. Porque si no, nos vamos a sentir peor que un barco a la deriva, que no sabe dónde va. ¿Cuántas veces pasas por situaciones adversas y difíciles y nos encontramos en un momento de depresión, de angustia, de lamento, de lágrimas, hermano? Eso muchas veces es falta de fe en nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos muchos ejemplos que hablan de hombres que tuvieron fe. La semana pasada estuvimos viendo en el Nuevo Testamento de
Jairo y de aquella mujer que se acercó por detrás de Jesús y pudieron recibir de parte del Señor lo que necesitaban, porque el Señor nunca defrauda a nadie. Pero la palabra del Señor realmente habla de héroes de la fe, de hombres que fueron probados por parte del Señor y estuvieron en victoria porque creyeron en el Señor. Mira que en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Esta misma porción de la Biblia, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe en Dios. O sea, realmente el justo vivirá solamente por la fe en el Señor. Por eso lo vamos a encontrar en varias porciones de la Biblia que ya se las enumeré, pero están en la palabra del Señor. Y esas son las que sirven para poder confortar nuestra alma, hermano. Y cuando nosotros nos vamos a los justos que vivieron por fe en el Antiguo Testamento, que son conocidos para nosotros, nos encontramos con Abraham, el padre de la fe, que fue llamado padre de la fe. El Señor le dio ese nombre y dijo que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Génesis capítulo 17, versículo 4 dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Un pacto que estaba haciendo el Señor con Abraham, porque es Dios el que hace pactos con el hombre. Todas las familias de la tierra, dice, serán benditas en tu simiente. Usted sabe que Abraham fue un hombre que fue llamado por Dios, y solamente Dios le dio una orden y lo hizo ir a una tierra que él no conocía, a un lugar que era totalmente desconocido para él. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 15, versículo 16, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó al Señor. Le creyó y solamente recibió una palabra. Y fue a un lugar que no conocía, hermano. Él no sabía lo que le esperaba allá, cómo iba a vivir allá. Pero sin embargo dice que Dios lo vio como un hombre justo. ¿Por qué? Porque le creyó y le fue contado por justicia. A este hombre estuvo decidido a entregar lo que más amaba por obedecer al Señor. Y es una historia muy conocida para el pueblo de Dios, que Abraham estuvo dispuesto a dar lo que más amaba porque el Señor se lo dijo: dame a tu hijo, el único, al que amas. Entonces Dios sabía que Abraham amaba a su hijo, pero sin embargo en obediencia a la palabra del Señor, dice la Biblia, que Abraham decidió hacerlo. Hermanos, a veces hay momentos que podemos pasar por cosas, pueden estar pasando en nuestra vida momentos difíciles, problemas, necesidades, aflicciones, hermano. Puede ser que estés pasando por una tribulación ahora mismo, o puede ser que venga algo que tú no conozcas el día de mañana. Pero quiero decirte que si Abraham, sin saber dónde iba, obedeció, aunque era incierto dónde él iba, él obedeció por la fe en Dios. Es lo mismo, es el mismo llamado que tenemos cada uno de nosotros, a obedecer a Dios en su palabra,
aunque sea que conozcamos lo que estamos viviendo ahora mismo o lo que pueda venir sea incierto para nuestras vidas. Nuestra confianza tiene que estar fundamentada en el Señor, porque vale la pena caminar de Dios con la mano, hermano. Caminar con Dios en cualquiera que sea el ámbito que nosotros estemos pasando. Nosotros también tenemos aquel justo que vivió por fe en el Antiguo Testamento, que fue Noé. La palabra del Señor dice que Noé y su familia demoraron casi 100 años para construir un arca donde se iba a salvar él y toda su familia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en medio de una sociedad corrupta, Noé estaba con Dios, Noé le creía a Dios. Tú sabes que en aquel tiempo la Biblia dice que la maldad se había multiplicado, que había llegado hasta el cielo, donde el Señor hasta se arrepintió de haber creado al hombre, porque la maldad era terrible. Pero en medio de ese mundo corrupto, de ese mundo malo, en ese mundo antiguo malo en el que estaba Noé, él tomó la decisión de creerle al Dios que le había hablado, de creerle al Dios que lo había llamado, de creerle al Dios. No era fácil, no era fácil. Él tenía que construir un arca, tenía que construir un barco gigante, mira. De pronto, es un pensamiento humano este. Quizás cuando Dios le dio la orden a Noé, ¿verdad? Que era un barco fenomenal, monumental. Quizás por la mente de Noé llegó a pensar que iban a entrar muchas personas también allí. Pero no, tú te imaginas que solamente él salvó, la palabra del Señor dice, a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque Noé decidió ser diferente en medio de un mundo malo, de un mundo corrupto, de un mundo perverso. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? Aquí, hermano, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo en el que nosotros nos movemos, la corrupción está tremenda, la maldad ha aumentado, el mundo va los patrones del mundo van en diferentes sentidos, pero todos ellos van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero aún así, aunque el mundo vaya en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que confiar, porque en medio de ese mundo corrupto, corrompido, en el que estuvo Noé, él decidió creerle a Dios y confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios. Solo imagínate el tiempo que demoró para construir aquella arca. Pero la Biblia dice en Génesis 6:8, dice, Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo, en todo. Porque el hombre, la mujer de Dios es llamada a creer en todo lo que el Señor nos ha prometido, en todo lo que el Señor, hermano, nos llama a hacer. No era un hombre común como nosotros, de carne y hueso como nosotros, pero él decidió obedecer a Dios. Entonces, si nosotros vemos a Abraham obedeciendo a Dios en ir a un lugar que no conocía, pero sin embargo escuchó a Dios y lo obedeció. Nosotros vemos a Noé obedeciéndolo a Dios en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo malo, en medio de un mundo perverso, y dice que decidió hacer todo lo que el Señor le dijo. Es nosotros, ¿qué nos impide a nosotros creerle al Señor en todo lo que Él nos ha dicho y caminar de la mano con Él? Vale la pena vivir para Dios y vivir por Dios, hermano. Vale la pena creerle al Señor aún en medio de cualquiera que sea la circunstancia que nosotros podamos vivir. Hay un personaje de una historia muy dramática que a veces usamos porciones de la Biblia, hermano, las guindamos por ahí, las colgamos en nuestros estados, las ponemos, pero a veces está muy difícil de ponerla por obra. Nosotros constantemente
Decimos, mi confianza está solo en quien decía la alabanza. Mi confianza está, a ver, diga, mi confianza está, decía la alabanza, solo en Dios. Ahora, pregúntate, ¿es verdad? ¿Tu confianza solamente está en Dios? Porque cuando nosotros tenemos basada una confianza solo en Dios, tú vas a ver hecha realidad todas las cosas que Dios te ha prometido. Si es que a veces no depende de Dios obtener lo que nosotros queremos, a veces depende de nosotros. Nosotros encontramos en la Biblia un personaje de una historia muy dramática y verdaderamente es la más dramática, que le decía en antes al hermano Jairo. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros a Job. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Verdad? Nos encontramos a Job. Mira, la vida de Job tremendo. Era un hombre que había logrado tener mucho. Tenía una familia, tenía hijos, su esposa, tenía bienes, tenía muchos empleados. Todo eso tenía Job. Pero dice la palabra del Señor que este hombre, Job, lo perdió todo en un solo día. En un solo día. En un solo día perdió sus bienes, sus cosas materiales, algo por lo cual él había trabajado y había logrado tenerlo, le había costado. Él tenía una familia y la pierde en un día, hermano. Él pierde todo lo que tenía, todos sus empleados, los que le servían, sus trabajadores, se quedó sin nada y solamente sabe cuál quedaba, uno, para ir a avisarle las cosas que estaban pasando. En esta porción de la Biblia hay mucho para meditar, pero también hay mucho para poder aprender y ponerlo por obra. ¿Sabes? Job, mientras que tú lees todo el libro de Job, que es un hermoso libro para aprender muchas cosas, las cosas que pasan en la vida de Job, Job pensaba que todo lo que le estaba pasando venía por la mano poderosa de Dios, porque decía siempre, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. ¿Y qué decía? Bendito es el nombre de Jehová. Todo se lo atribuía. Fue Dios que me quitó mis posesiones, mis bienes. Fue Dios que me quitó a toda la gente que trabajaba para mí. Fue Dios el que me quitó me quitó a mi familia, a los hijos, todo le quitó, hermano. Y él decía, en cada momento, ¿qué es lo que decía él? Jehová Dios dio, Jehová Dios lo quitó. Pero no era que no había un sufrimiento dentro de su corazón por todo lo que estaba pasando. Dentro de Job había un sufrimiento, un dolor, hermano. ¿Quién no le afecta cuando pierde sus bienes? Bueno, los que tienen bienes, pues posesiones, ¿no? Unos tienen más, otros tienen menos. Pero si a nosotros nos duele cuando tenemos la lavadora y se daña. ¿Sí o no? Mano, bendita la tecnología que Dios la dio. Imagínate cómo nos ponemos. Y que se te dañó la licuadora, porque esos son nuestros bienes que tenemos, ¿no? Ay, hermano, y que se te daña la nevera y ahora, hermano, ¿sí o no? ¿Afecta o no afecta? Afecta, porque sabemos que tenemos que volver a comprar y esas son otras deudas. Entonces, mira, afecta. Entonces, afecta. Se sintió afectado por sus bienes, porque perdió las cosas que tenía, los bienes terrenales, las cosas materiales que tenía las perdió, pero él glorificó a Dios. Y él le atribuyó, bueno, el Señor fue que me lo dio, el Señor se lo puede llevar. Y tú y yo sabemos que la palabra del Señor dice que Dios le dio permiso por el que le estaba quitando todo. ¿Quién era? Era Satanás que lo estaba quitando todo. Pero Dios le dio permiso. Y ese bendito permiso que a veces Dios da, hermano, para poder probar nuestras vidas, nuestra fe, nuestros corazones. Ese bendito permiso que a veces Dios da para poder ver realmente de qué estamos hechos. Ese bendito permiso que el Señor Dios da para que seamos tocados, para comprobar realmente si somos fieles a Él. Perdió los bienes, pero luego pierde sus trabajadores, pierde sus empleados, pierde sus siervos. Pierde personas que tiene que ver amados, cercanas a él, eran los que le servían, hermano. Los perdió.
Le tiene que haber dolido. Pero después pierde sus hijos. ¿Cómo cree que estaba el corazón de Job? Tiene que haber estado destrozado. No tiene que haber tenido fuerzas para nada. Pero sin embargo, él dijo: Jehová Dios dio. ¿Quién me dio mis hijos? Jehová. Él los tomó, él se los llevó. Es lo que dijo Job. Pero aparte de este sufrimiento que este hombre estaba teniendo, hermano, él estaba sufriendo. También le toca el cuerpo. Dice que empezó a caerle una sarna desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Tú te imaginas? La piel, cómo se le fue poniendo, y dice que se acostaba. Eso está en Job capítulo 1, 2, para que lo lean. Dice que mientras que estaba allí, se estiraba en medio de la ceniza y cogía un tiesto y se rascaba. ¿Tú te imaginas la desesperación? Si cuando te pica un mosquito es desesperante, que hay unos mosquitos que son demasiado dramáticos, lo ponen a uno y sí, no, y que te pica y tú reniegas uno. Pero dice que le cayó una sarna, una enfermedad en su cuerpo. Estaba sufriendo por la pérdida de todo. Y se le añade a esto su enfermedad. Se enfermó su cuerpo. Dime tú, ¿cómo hubiese sido tu reacción en la posición de Job? ¿Ah? De seguro que maldecías a Dios y te morías. ¿Por qué? Porque ¿a quién le atribuía todos sus males? A Dios. Pero su fe se mantenía. ¿Cuál fue el consejo que recibió él de la esposa? El consejo que recibió de su esposa es: maldice a tu Dios y muérete. Hermano, que usted no tenga una esposa así, mano. ¿Ah? Maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿sabes lo que encontramos en la palabra del Señor? Dice en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, dice: pero este hombre con todo ese sufrimiento no pecó contra Dios. No pecó en maldecir. ¿Cuántas veces, a veces no se reniega? ¿Pero por qué, Señor? Y no nos pasa ni la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte que le pasó a Job. Pero ¿cuál es nuestra actitud a veces, hermano, delante del Señor? ¿Por qué crees que están todas estas historias de la Biblia? La palabra del Señor dice que fueron escritas allí para nosotros, para que alimentáramos nuestra fe, para que por medio de ellas entendamos, conozcamos a Dios. Hermano, y los benditos permisos que Dios da, hermano, tienen un buen resultado en nuestras vidas. Cuando estés pasando por problemas, cuando estés pasando por aflicciones, cuando tengas necesidad, hermano, cuando estés en medio de tribulación, no te quejes, no maldigas, no reniegues de Dios. Porque eso que estás pasando tiene un propósito. Solo el propósito es que aprendas a conocer realmente al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Noé, al Dios de Jacob. A ellos que confiaban en el Señor, aunque los movía a un lugar que no conocía, aunque les hacía hacer cosas en medio de algo incierto, porque imagínate, cuando fue el tiempo de Noé, nunca había llovido en la tierra, jamás había caído una lluvia del cielo. ¿Cómo es que Dios te dice, anda en un arca, porque va a llover, va a caer agua abundantemente del cielo? Y nunca has visto que ha caído agua del cielo.
Pero sin embargo obedeció creyendo, y cuando predicaba les decía lo que iba a pasar, porque creía, hermanos. Fueron hombres que creyeron en el Señor y que tuvieron que creer obligadamente para poder llegar realmente a conocer a Dios. Por eso esos permisos que el Señor da a veces para que seamos tocados, para que tengamos aflicción, para que tengamos problemas, para que tengamos necesidad, son justamente porque se quiere revelar a tu vida y quiere que conozcas al Dios de la Biblia, al Dios real, al Dios que no ha perdido el control de tu vida en ni un solo momento. La Biblia dice, y con todo eso, Job no pecó contra Dios, no pecó contra Jehová, no renegó, a pesar de todo el sufrimiento que tenía, y ahí estar lleno de sarna su cuerpo, donde se tiraba ceniza, donde se rascaba, desesperado, pero seguía, y con todo eso no pecó. Él mantuvo su fe, él mantuvo su confianza hasta el fin, hermano, tenía convicción, recuerda. Nada es para siempre, nada es para siempre. Y Job fue uno de los que lo comprobó. Si Job no se hubiera mantenido su fe, hermano, no hubiera mantenido su fe hasta el último momento, él jamás hubiera llegado a conocer a Dios realmente. Acuérdate, de oída, yo te había oído, dice. Mira, en Job capítulo 42, quiero que vayas un ratito para donde Job. Job 42. Sí, Job capítulo 42. Si él no hubiera pasado todo y su fe no se hubiera mantenido hasta el fin, él jamás le hubiera agradado a Dios. No hubiera podido agradarle a Dios, ni tampoco hubiera conocido a Dios de la manera tan personal y tan íntima como lo hizo. Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe, entonces el que tiene fe le agrada a Dios. Abraham le agradó a Dios, Noé le agradó a Dios, Job le agradó a Dios porque se mantuvo hasta el fin. Hasta el fin se mantuvo, su fe se mantuvo hasta el fin, hermano. Mira, en el versículo 42 vamos a leer, dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué estaba diciendo? Mira, escucha bien. Yo conozco, yo sé que tú eres poderoso. Y que todos los planes, todos los pensamientos, tú lo sabes todo, dice Job. Pero si tú te vas al versículo 4, le dice, oye, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿De qué? ¿Hasta cómo conocía Job a Dios? Solamente de oídas. Muchos hasta ahora solo conocen a Dios de oídas. A veces por los testimonios de otros, por lo que ha sucedido en otras personas. Conocen por lo que dice la palabra del Señor. Job conocía a Dios de oída. Sabía que era poderoso en hacer todas las cosas, pero solamente lo conocía de oído. Mas ahora, dijo, mis ojos te ven. ¿Cómo pudo él aprender a conocer y a tener una relación personal con Dios? Porque él tuvo una conversación con Dios. Una conversación, dice, Señor, yo antes solamente había oído hablar de ti. Había oído que tú eres poderoso, que tú puedes hacer todas las cosas. Así hay muchos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que dicen, yo sé que Dios puede hacer todo esto. Yo sé, pero... Y cuando en la vida del creyente está pasando una aflicción y tú dices, y te predican al Señor, y te hablan de Jesucristo, te dicen, pon toda tu confianza en Él. Tú dices, sí, yo tengo confianza y yo creo. Pero ahí hay un pero. Porque si hay la confianza
Ajá. Y hay la fe, hay la convicción. Entonces nosotros tenemos que esperar y decir, bueno, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y en eso que quita, ¿sabe lo que va a hacer? El Señor siempre se va a glorificar. En esa prueba, en el problema que tú tienes, que hace muchos tiempos atrás estás orando al Señor y piensa que no te escucha. Ajá. En esa necesidad que tienes, en esa aflicción que tienes, en esa promesa que Dios te ha dado, pero sin embargo estás dudando. Déjame decirte que en medio de ellas es que tú vas a aprender a conocer a Dios. Es allí donde vas a poder desarrollar una relación personal con el Señor. Porque aquel que no pasa por ninguna prueba, por ninguna aflicción, aquel que no pasa por nada, hermano, si no está preparado, no ha conocido a Dios, por lo tanto no está preparado para las próximas batallas que van a venir. Ahora, cuando tú tienes fe en el Señor, cuando ya has pasado por diferentes pruebas y te has dado cuenta que Dios ha estado contigo y que has sido victorioso, que Jesús te ha dado la victoria en algunas cosas que ya han pasado en tu vida, eso te lleva a crecer. Cuando vienen otras pruebas, ¿sabes lo que pasa? Ya no las ves de una dimensión tan grande. Ya las ves pequeñas. Y tú dices, o se me ha endurecido el corazón, o ya casi no siento las cosas que están pasando. Porque al principio, cuando recién empezamos a ser probados por Dios, hermanos, nos coge como nuevas ciertas cosas. Qué difíciles son. A veces queremos volvernos atrás. Y son cosas, son pequeñeces. Pero en medio de esas pruebas pequeñas que el Señor permite en tu vida, hermano, van a ir viniendo otras. Te da la victoria en esa, van a ir viniendo otras. Pero cada una de esas pruebas te van fortaleciendo, te van fortaleciendo, te van fortaleciendo. Y es Dios que ha estado contigo. Es Dios que ha estado contigo. Dios usa a personas, Dios usa su palabra, usa el poder de su Espíritu Santo, usa a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la cuestión es que Él siempre está allí con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado y jamás lo hará. Jamás lo hará. Porque es Dios. Como decía Él, yo conozco que todo lo puedes. Pero hasta eso yo solo lo había oído y yo creía en lo que había oído. Pero cuando tú en esa prueba fuerte tienes la victoria, tú dices, no, si el Señor me libró aquella vez de esa aflicción, el Señor me va a librar de la que estoy pasando ahora. Si el Señor ya me concedió aquella petición que yo ya le hice un tiempo atrás, me va a conceder la que le estoy pidiendo ahora. Porque así es Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo. ¿Y sabe lo que decía Job en el libro de Job? Este es un versículo conocidísimo, hermano. Dice Job en el 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. ¿Sabes? Esa confianza que desarrolló Job en medio de la prueba lo llevó a hablar de una resurrección que ellos no conocían, porque no tenían ninguna doctrina de la resurrección como nosotros la tenemos ahora. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Decía, puede ser que se me despedace la piel, puedo quizás morir. Dice, mira, anda un ratito a Job capítulo 19. Sí, Job capítulo 19, versículo 25. Amén. Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Ay, hermano, ¿cuántos usamos? ¿Cuántos no sabemos? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y esos versículos a veces ayudan para sostenernos en medio de la prueba, en medio de la aflicción que nosotros estemos pasando. Pero le creemos realmente, porque este hombre le creyó a Dios. Él no sabía de resurrección, no sabía que había una esperanza, pero él dijo, puede ser que se me despedace, se me caiga la piel, puede que me muera, pero yo veré a mis ojos, veré a Dios con mis ojos. Y es que allí, hermano, en esa desesperación que tienes, los problemas que a veces tenemos con nuestros hijos, con la familia, en los trabajos, enfermedades, en cualquiera que sea la situación, problemas familiares, tus ojos verán a Dios glorificándote en ellos. Tus ojos verán a Dios glorificándote en ellos. Es Dios. Es el Dios todopoderoso que se va a mostrar. Por eso dice, sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas veces nosotros decimos, tenemos a un Cristo vivo? No tenemos a un Cristo muerto. Tenemos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Pero cuando pasamos por la prueba, lloramos como que si Dios hubiese muerto. Cuando Él jamás muere. La fe puede menguar, pero el Señor jamás. Él se mantendrá fiel allí con nosotros. Por eso vivir por la fe, hermano, puede ser que renunciemos a muchas cosas para vivir por la fe. El justo por la fe vivirá, pero para vivir en esa fe que le agrada a Dios, a veces es necesario renunciar a algunas cosas aquí en este mundo para poder vivir para Dios. A veces es necesario, hermano, dejar de poner la mirada en las cosas terrenales para poner realmente nuestra vida en Dios. A veces es necesario, hermano, cambiar la mirada en ver la manera que tiene, el modo que tiene de vivir la gente en este mundo, confiando en las cosas terrenales, para nosotros cimentar nuestra fe en el único Dios y no tener una fe falsa, sino una fe realmente real y pura. Porque el Dios al que tú le oras, al Dios que le clamas, para el Dios que vive, al Dios que veniste a buscar hoy, ese vive y vive para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Él nos ayudará sin importar cuáles sean las circunstancias. Acuérdate del salmista David, que escribió en el Salmo 27, 13 y 14, que es una belleza. Ustedes siempre lo cuelgan en las redes. Dice, hubiera yo desmayado. ¿Se acuerdan, verdad? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué decía David? Yo voy a ver la bondad de Dios aquí, en esta vida terrenal que yo tengo. No tenemos que esperar ir al cielo para poder ver la bondad de Dios. Es aquí. Por eso dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Dice, aguárdate, esfuérzate y aliéntate su corazón, pero sí, espera a Jehová. Es obvio, hermano. Es obvio que el salmista David estaba pasando por problemas. Estaba pasando por aflicción, estaba pasando por prueba, pero tenía la confianza puesta en Dios, en su vida presente, porque la fe es para estos tiempos nuestros, no para mañana. No es para otro día, es para ahora. Para ahora. ¿Quién era Abraham? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Job con su vida tan dramática que debe de servir para nosotros? Pero tenemos que aprender a vivir esa fe y esa constancia, porque eso significa vivir por Dios y para Dios y creyendo, hermano. Pero tú imagínate una fe basada cuando lo primero que haces es olvidarte del Dios de la fe, del Dios de la Biblia, del Dios que te dio la aflicción, del Dios que te dio esa porción de fe. Porque si nosotros creemos en Dios, si tú crees en Dios,
es porque Él mismo puso una porción de fe en nuestros corazones. Pero esa porción de fe que Dios ha puesto en tu corazón, tú te encargas de regarla para que crezca. Para que crezca. Para que en medio de la aflicción, del problema que tú tengas, tú puedas decir, yo sé que mi Redentor vive. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él es el que nos da la victoria. Pero como el salmista, no tenemos que desmayar. Como Abraham, tenemos que obedecer, aunque nos envían a un lugar desconocido o a hacer cosas desconocidas. Si Dios lo dice, yo lo hago. Como Noé. Obedeció en todo al Señor en medio de un mundo corrupto. Que la gente dice, ay, pero este mundo está tan perverso. Sí, pero tu fe tiene que estar basada en el Señor. Job, un hombre con una historia tan dramática. A nadie le ha pasado lo que le pasó. Pero con todo y eso, dice la Biblia, Job no pecó contra Jehová. El Señor está dispuesto a darnos la victoria en todo, hermano. Póngase de pie. El Señor está dispuesto a darnos la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo ha prometido. El Señor lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, oye, hermano, yo te aseguro que el Señor lo hará. Yo no sé si tu aflicción sea una necesidad. No sé si tu aflicción sea una prueba. No sé si tu aflicción sean tus hijos, tu familia. Yo no lo sé. Yo no sé el sufrimiento o el dolor que puedas tener. Pero lo que yo sí sé, que Dios está dispuesto a obrar a tu favor. Y no solamente obrar a tu favor. Dios está dispuesto a mostrarse, a que tú lo conozcas en medio de la aflicción. Oye, hermano, ¿sabes lo más maravilloso que hay? Es que es verdad, en medio de los momentos difíciles que pasamos, lloramos. A veces el Señor, hechos pedazos, nos recoge para levantarnos del piso. Pero Él lo hace. Y en ese momento de que tú conoces al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a ese que sin darte cuenta nunca te ha dejado, jamás te ha desamparado, y que ahora tampoco lo hará. No lo hará, hermano. Dios es real y yo creo que lo hace. Porque Él siempre está dispuesto a darnos la victoria, hermano. Porque Él es el Dios que pelea por nosotros. Él es el Dios que abre el mar para que tú pases en seco. ¿Qué significa? Hace a un lado las aflicciones, los problemas, todo lo que tú tienes, y te hace caminar llena de gozo. Él es el Dios que todo el tiempo está con nosotros. Él es el Dios que ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Pero también es un Dios que demanda nuestra fidelidad para que cuando tú lo invoques, Él pueda estar allí, pueda mostrar que Él puede darte la victoria. Cierra tus vistas ahí donde tú estás. Si quieres orar al Señor mientras que adoramos y cantamos al Dios de la Biblia, a ese Dios que nos ha dado promesa en Cristo Jesús, a ese Dios que le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando de la simiente de Abraham, nuestro Cristo de la gloria. Oh, mi Jesús, gracias por ser bueno. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey. Gracias por la prueba. Gracias por esos permisos que das a veces para que nos toquen.